Capítulo 606. Un mundo puro sin dioses mágicos. Silenciar. Bajo el vasto y silencioso cielo, la sangre salpicó el suelo. Su abdomen y columna parecieron estallar desde dentro, fragmentos de huesos dentados sobresalían hacia afuera, la carne carmesí estirada y desgarrada. Fue espantoso, lo suficiente como para hacer que cualquiera retrocediera físicamente. Uno de los 1.083.092. A867 avatares de Crowley Sazar, un joven apuesto y alado con un halo de 7 colores, le volaron el pecho. La causa fue un cristal que irradiaba un brillo rojo-violeta. Desde dentro, el sumo sacerdote vio una figura apuntando y lanzando. Sonido metálico. Sonido metálico. Con una ráfaga de aire, una lanza dorada emergió de la nada. El sumo sacerdote vio claramente, era una lanza de doble hoja, cada punta afilada y parecida al vidrio, y el asta de un oro brillante. Las runas brillaban débilmente en su superficie, apareciendo y desapareciendo en secuencias cambiantes, emitiendo una luz de otro mundo. ¿Las runas de Otinus? Lo reconoció como la lanza del Todopoderoso Padre, o al menos algo imbuido del poder único de Otinus. Y había otras técnicas desconocidas entretejidas. A partir de las enredadas líneas de causa, efecto e interferencia, el sumo sacerdote creyó escuchar el sonido distante de antiguos tambores de guerra. ¿Eso es? Sus ojos se abrieron como platos. Sostuvo su espada dorada, ensartando al avatar de Aleister, y se congeló. Sucedió en un instante. La lanza dorada atravesó el tiempo y el espacio. En las runas, vislumbró no solo a la chica rubia de un solo ojo, sino también a una majestuosa mujer de cabello púrpura empuñando una lanza mágica, y un imponente anciano tuerto con una larga barba blanca, coronado con un yelmo de halcón, vestido con una armadura dorada, lanza en mano, montado sobre un caballo de 8 patas. Los cuervos se posaban sobre sus hombros. Odin, el padre de todos los nórdicos. La visión cambió. Las runas se hicieron añicos. Se levantó una oscuridad llena de fuego de cañón, una lanza de luz consumiéndolo todo. En medio del humo, un estandarte de águila bicéfala chasqueó en el vacío, desafiante. El sumo sacerdote entendió. Por eso sintió destrucción en este poder. Porque intuyó a Otinus, Quimera, Proserpina, Nuada, Tezcatlipoca. Así que eso fue todo, así que eso fue todo. Oh Dios exterior que te alimentas de nosotros. Silenciar. La locura retorció su rostro marchito. La lanza dorada atravesó su cráneo en el centro. Ningún grito, ningún llanto final. El cuerpo momificado, agarrando la espada dorada, retrocedió como si lo hubiera golpeado una montaña. Un chorro de sangre formando un arco alto. Grieta. Su cuello se dobló en un ángulo antinatural. La lanza le había atravesado la frente, rompiendo el hueso y dejando un enorme agujero. El cerebro encogido y ennegrecido del interior chapoteaba como barro. Para cualquier ser humano normal, la muerte sería segura. ¿Pero era normal el sumo sacerdote? Tronco cerebral de Kiara. El avatar de Aleister. Las costillas se partieron y bramaron con salvaje deleite. Accesorio anti-art, ronda táctica perforante. Vinculado al testamento de Aleister, el piloto del Golden Retriever escupió su cigarro y habló con las mandíbulas ensangrentadas. Clac clac. El chirrido de la maquinaria resonó cuando vigas de acero, cada una de decenas de metros de largo y forjadas en tungsteno. Bloqueado en su lugar dentro del conjunto de armas del accesorio antiarte. La enorme armadura se volvió como una ballesta colosal llevada al límite. La cabina del Golden Retriever en su núcleo brillaba con una luz roja-violeta que sangraba a través del revestimiento exterior. Incluso con su diseño metálico insonorizado, el profundo. El zumbido resonante del controlador de masa en la cámara de energía rugió en el aire mientras comprimió y extrajo energía del cristal Onkai con extrema intensidad. Solo la estabilidad e inercia inherentes del cristal hicieron posible tal presión. Cualquier otro material habría detonado la cámara instantáneamente. Impulsores alfa a delta. Encender. Salta la cuenta regresiva. Dispara inmediatamente. La masa de acero de 20 toneladas olvidó la gravedad en un instante. ¡Wow! Aceleró más allá de Mach 20 casi instantáneamente, convirtiéndose en una lanza de luz que atravesó el cielo. Las estructuras resistentes a los terremotos de la fortaleza crujieron bajo el impacto, esforzándose por permanecer en pie. SHHH Cabum. Golpeó de lleno el cuerpo marchito del sumo sacerdote, envolviéndolo y lanzándolo hacia el cielo como un meteoro,
rompiendo el agarre de la Tierra y disparándose a una órbita baja. En esa oscilación ultrarrápida, vibraciones de alta frecuencia que cortan la realidad en innumerables fragmentos, un solo segundo se prolongó hasta convertirse en una eternidad. Está muerto. La estrella de Belén manchada. Las ventanas de cristal ahora no eran más que polvo reluciente, brillando a la luz del sol. La luz y el calor irradiaban en ondas deslumbrantes, pero no se oía ningún sonido. Como si la escena se hubiera cortado abruptamente, un vacío profundo y sin luz floreció, tragando sonido, luz, calor y ondas de choque por igual. Incluso la lanza de tungsteno desapareció en sus profundidades. El brillo se desvaneció en un instante. Selene levantó la vista y emitió un juicio sobre el dios mágico final. Había una leve sensación de asuntos pendientes, pero el resultado fue mucho mejor que sus peores expectativas. Por supuesto, Selene sabía que esto estaba lejos de ser el poder total de un dios mágico. En verdad, sus victorias contra ellos no fueron justas, deshonrosas. Incluso descarado. Ella no lo negó. No importaba, ella fue la vencedora. Selene siempre había preferido los resultados al proceso. Ya sea a través de grandes batallas épicas o ataques silenciosos e invisibles, ella nunca dudó si el método funcionaba. Desde el principio, ella nunca tuvo la intención de luchar frontalmente contra un dios mágico. Esa habría sido la elección más tonta. Durante su largo reinado, más allá de la emoción de la batalla y la destrucción, había llegado a saborear el placer de obtener lo máximo al menor costo. El más intrincado y calculado de sus planes había sido el de Otinus. No solo porque Otinus era el único dios mágico que no permanecía oculto, sino porque era la más inmadura. Después de todo, alguna vez había temido tanto a su propio poder que consideró abandonarlo por completo, incluso reflexionando en voz alta, esto es demasiado problema, tal vez debería simplemente destruir el mundo. Completamente impredecible. Incluso lisiada, todavía tenía la capacidad y el método para recuperar toda su fuerza. Cuando llegó el momento, Selene se aseguraría de eliminarla. No importaba si Otinus buscó a Selene primero o gritó acerca de convertir a Selene en una herramienta, el primer objetivo siempre había sido ella. Selene simplemente golpearía más fuerte y más sucio. Hacía tiempo que tenía los ojos puestos en Dinamarca, la tierra natal de Otinus. Reclutar a Kakine Teitoku, mejorarlo. Plantar innumerables marcadores de seguimiento dentro de él, todo esto había sido parte de sus preparativos. Después de todo, uno de los requisitos principales para forjar la lanza del Padre Todo era un material capaz de resistir la fuerza vital de un esper holístico, un material tan resistente que, en el relato original, fue hecho a partir de los restos de los órganos de Kakine Teitoku. En cuanto a lo que Otinus había considerado el verdadero material ortodoxo para crear la lanza, Fraulein Creutune, encarcelada dentro del edificio sin ventanas, Selene ciertamente lo había tenido en cuenta. Una vez que comenzó la Tercera Guerra Mundial, actuando como vicepresidente de la Junta Directiva, Selene emitió una orden administrativa reubicando a todos los estudiantes registrados de Ciudad Academia y sus familias en el distrito subterráneo, despejando el área circundante del séptimo distrito. Esto creó un espacio abierto para contingencias. Tuvo un doble propósito: mostrar la responsabilidad de la Junta por la seguridad de los estudiantes y al mismo tiempo permitirle establecer fórmulas de transferencia extensas. Una situación en la que todos ganan. Si el edificio sin ventanas fuera atacado por Otinus y sus fuerzas falsas de Gremlin, Selene estaría lista para responder al instante. Aunque al final gran parte de esa preparación no se utilizó. Para aquellos verdaderos dioses mágicos Gremlin que dormían en el mundo oculto, Selene solo pudo decir: lo siento. No importa cuán elevadas sonaran las excusas de Aleister, tanto él como Selene estaban explotando la misericordia de los dioses mágicos para salvar al mundo de la destrucción. El hecho de que el mundo funcionara fue gracias a esa misericordia. Si el mundo oculto se hubiera derrumbado y los dioses mágicos con todos sus poderes hubieran descendido directamente, los planes centenarios de Aleister habrían sido inútiles. A menos que te conviertas en un dios mágico, incluso 1000 años de preparación terminarían en un fracaso. Ni siquiera necesitarían atacar. Solo su presencia habría reducido el universo entero a la nada. Cuando los verdaderos miembros de Gremlin aceptaron la técnica de división infinita de zombie y todos se manifestaron a la vez, el final ya estaba sellado. Si hubieran sido cautelosos, si incluso un dios mágico completo hubiera rechazado la división y se hubiera quedado en las ruinas del mundo oculto, el verdadero cuerpo de Selene no habría podido actuar en absoluto. Incluso si estuviera severamente restringida,
incapaz de moverse libremente, un ser así la habría encerrado por completo. Los dioses mágicos eran arrogantes con los mortales. Pero contra otro dios mágico, o un dios exterior, esa arrogancia se desvaneció. Desafortunadamente para ellos, el verdadero cuerpo de Selene fue cauteloso. Mientras existió un dios mágico completo, ella nunca tocó el mundo Toaru, manteniendo solo débiles intercambios imaginarios. Mientras ella no estuviera al nivel del dios mágico, nadie se dio cuenta. Era simplemente el flujo y reflujo natural del cosmos. El cambio de una hormiga, ¿a quién le importaría? Estaban durmiendo. Su fragmento local era poderoso entre los mortales, pero solo eso. Los dioses mágicos pueden sentir curiosidad pero no estar preocupados. Esa era la confianza del invencible. Luego, después de debilitarse, todos se manifestaron a la vez, ávidos de entretenimiento. Y ese fue el final de ellos. Selene había estado lista, esperando en su universo privado de palco su llegada. Quizás en otro mundo. A Selene no le importaría iniciar una gran batalla al estilo de una epopeya de bardo, pública, gloriosa y sin cuartel. Pero aquí estaba el mundo Toaru. El hogar de sus padres adoptivos. El lugar donde había crecido. La ciudad donde había ganado su primera fortuna. El único lugar donde realmente podía sentir lo que era la amistad. Esto fue especial. A menos que su vida misma estuviera amenazada, nunca rompería esa paz. Luchar contra un dios mágico con pleno poder aquí lo destruiría sin posibilidad de recuperación. ¡Boom! En lo alto del cielo, el Golden Retriever se desconectó de las maniobras defensivas y ajustó los propulsores para frenar y flotar junto a Selene. Tosiendo sangre. Levantó una pata para empujarse las gafas hacia atrás. ¿HM? ¿Tan rápido? ¿Ya te has ocupado de los otros dioses mágicos? Pensé que Aleister tendría que morir unos cientos de millones de veces primero, tal vez incluso un par de nivel 5 tendrían que ser enterrados aquí, antes de que pudieras regresar. El Golden Retriever sonrió. Desde la mochila auxiliar en su espalda, un delgado y brazo no armado extendido, sosteniendo un cigarro cubano recién cortado. Lo encendió y lo mordió, con las mandíbulas ensangrentadas o no, iba a fumar. No está mal, respondió Selene. No se trataba de matar, solo de despedirlos. Por supuesto que fue más rápido. Le dio un golpecito a la oreja peluda del perro antes de atender sus propias heridas. Espadas, lanzas, hachas, flechas, estacas, ganchos, guadañas, lanzas, tijeras, alabardas, la mitad de su cuerpo todavía estaba ensartado con todas las armas imaginables. Ella no había tenido elección. A diferencia de sus otras cacerías uno a uno, Niang Niang y Neptis eran inseparables. Para ahorrar tiempo, Selene había recibido varios golpes de frente. Valió la pena, ¿no? Al arrancar el fragmento de alabarda alojado en su hombro derecho, la herida abierta comenzó a cerrarse visiblemente. Un tenue resplandor blanco se extendió sobre su forma. Como un poeta brindando por la luna, levantó su mano derecha en alto, como si alabara su propia obra maestra. Cumplí mi promesa. Le he dado al mundo un lugar puro sin dioses mágicos, donde todos tienen derecho a exigir respuestas. La opresiva oscuridad se dispersó. En lo alto, el cielo nocturno florecía con innumerables estrellas como diamantes esparcidos sobre un terciopelo azul profundo. Una brisa fresca y vivaz traía el aroma de la victoria. HM. Ella esperó. Sin aplausos. Sin elogios. Se estaba volviendo incómodo. Girando la cabeza, ¿dónde estaba Aleister? ¿Dónde está Aleister? Este es el momento perfecto para que aparezca y deje salir todo. He estado esperando por siempre. ¿No me digas que en realidad está muerto? Un humano, un perro, mirándose el uno al otro. Capítulo 607. Es el cara acusadora. A finales de septiembre, el hemisferio norte había entrado a principios de otoño. Al anochecer, el cielo estaba inusualmente claro, no había nubes, solo el centelleo de las estrellas, y las más grandes se desvanecían. Después de estar desconectado por un largo tiempo, el naranja. El rojo atardecer finalmente eclipsó el extraordinario resplandor provocado por innumerables hechizos sobrenaturales. La enorme red de grietas en el cielo se unió y la espesa oscuridad como la tinta se retiró. Un resplandor dorado iluminaba ahora la maltrecha fortaleza catedralicia de la estrella flotante de Belén. Los cuatro elementos arrasadores, agitados por la magia de la fortaleza, calmados casi instantáneamente, sin mostrar rastro de su furia explosiva anterior.
Se sentía como si el espléndido mar de estrellas estuviera al alcance de la mano. Selene flotaba en el cielo infinito, una vasta extensión de constelaciones brillantes sobre su cabeza. Un objeto especialmente brillante llamó su atención. Fue una hermosa día tranquilo, o eso pensaba ella. Sí, claro. Ella había abierto la conversación, esperando que Aleister respondiera de la misma manera. Así era como solían interactuar. Pero ahora, a Selene le dolía el brazo por esta rutina de brindar por la luna. Cerca de allí, un presumido perro de sociedad fumaba un cigarro cubano, torpemente aclarándose la garganta. Selene bajó su mano derecha levantada y la apretó detrás de su cintura. ¿Qué estaba pasando? ¿Dejar caer la pelota en un momento como este? Después de enfrentar innumerables pruebas, el plan de un siglo finalmente tuvo éxito. ¿No se suponía que ese tipo estaba abrumado por la emoción y pronunciaba un discurso conmovedor e improvisado? Tenía listo el equipo de grabación, las filas para alimentarlo preparadas. Este fue el momento perfecto, el instante en que se cumple un deseo de toda la vida y uno no puede evitar expresar todos los sentimientos reprimidos. Si lo grabara, podría difundirla en todo el mundo con la declaración de victoria de justicia y libertad de la Tercera Guerra Mundial, y subirse a la ola hasta su punto máximo. Pero Aleister, ni siquiera un pío. Cuanto más se demorara, más se desvanecería la pura alegría y locura, y más tarde, nunca igualaría la cruda emoción de ese primer momento. Bueno, su entusiasmo había desaparecido. Demasiado. Qué oportunidad tan desperdiciada. Afortunadamente, todavía no había ordenado la transmisión en vivo de la declaración de victoria. Si hubiera empezado sin Aleister allí, habría sido dolorosamente incómodo. Tendría que inventar algo, digamos que Aleister quedó paralizado o murió por justicia. Espera un segundo. Un pensamiento la asaltó. Selene lanzó una mirada penetrante al Golden Retriever que estaba a su lado, Kiara Noukan. Podría ser que Aleister ahora la viera como una potencial rival del dios mágico, o el mortal más calificado para convertirse en uno. Sin un gran enemigo, ¿planeaba traicionarla y atacar primero? La expresión de Selene se oscureció. Si ese fuera el caso, no tendría más remedio que actuar de forma preventiva. Ella no tenía idea de que cerca alguien estaba cayendo en delirios paranoicos. Desde la armadura agrietada de la cabina, asomó una cabeza peluda, Kiara Noukan. Uf. El Golden Retriever jadeó en silencio, saboreando el momento como si compensara la esperanza de vida que acababa de perder luchando por su vida. ¿Dónde estaba Aleister? Buena pregunta. Como compañero constante de Aleister en la oscuridad. Kiara Noukan puede parecer un perro mascota, pero en realidad sirvió como mensajero, asesino y asistente. También era la válvula de seguridad que Aleister había colocado sobre la Dile Tangleroat, Fraulein Creutune y Dragon. Aleister confiaba en él más que en cualquier otro miembro del clan Kiara. Compartió toda la inteligencia sobre los dioses mágicos con él. Incluso le confió la carta de triunfo contra ellos, el accesorio antiarte. Kiara Noukan también conocía la naturaleza contradictoria de Aleister, un maestro de la magia que la despreciaba, uno que albergaba un odio inquebrantable por la magia, los dioses mágicos y las chispas de las fases en conflicto. Conocía la satisfacción incomparable que Aleister debía sentir ahora que los dioses mágicos se habían ido. Pero, ¿este tipo no tenía sensación de cansancio? Estaba planeando hundir inmediatamente el campo de difusión AIM que cubre el mundo entero y eliminar el lado mágico de un solo golpe. La broma de Selene, ¿qué pasa si Aleister está muerto?, no era algo que Kiara Noukan pretendiera responder. Como alguien que lo entendía, la ausencia de Aleister apuntaba solo a una posibilidad. Después de todo, los métodos de supervivencia de Aleister estaban más allá de la imaginación. Mientras existiera siquiera una fracción de los más de 1.000 millones de avatares de Crowley y Sazar, él no se desmayaría sin más. Por supuesto, matar a Zombie con un ataque sorpresa los había obligado a enfrentar la ira combinada de 3 dioses mágicos. En las acciones dilatorias que siguieron, Aleister había sido el más afectado, provocando casi 1.000 millones de muertes mientras Kiara Noukan y el resto apoyaban. Pero no había manera de que todos sus avatares desaparecieran. Kiara Noukan estaba seguro de eso. En el edificio sin ventanas en el Distrito 7 de Ciudad Academia, los rasgos iniciales de Aleister permanecieron almacenados. Mientras el núcleo de su conciencia permaneciera intacto, no había ningún problema real. Bip bip. Oh, aquí viene. Al oír sonar el teléfono de su mochila, el Golden Retriever exhaló una nube de rico y humo dulce y miró a Selene,
que sonreía levemente pero apretaba el puño. ¿Qué te pasa? ¿Estás de mal humor porque Aleister te dejó plantado? Lo que sea. Las mujeres son criaturas complicadas. Su estudiante, Kiara Yuitsu, era igual, un mal humor y ella se enojaba. Bip. De la mochila sobresalía un delgado brazo mecánico que sostenía un teléfono plegable. Kiara Noukan lo abrió y lo puso en modo altavoz para Selene. Toma, soy Aleister. Veamos si ahora llama para dejarme. ¿Es hora de hacer un movimiento? ¿Qué es eso de dejarte? Mientras Selene cruzaba las piernas y lo levantaba de la cabina para sentarse cerca, pasando los dedos por su pelaje. Kiara Noukan no pudo evitar pensar, estaba acariciando demasiado fuerte. Antes de que ninguno de los dos pudiera entender la conversación, una voz clara, parecida a una campana, sonó desde el teléfono. Selene, ayúdame. ¿Qué? Selene se quedó helada. Ese no era Aleister. La voz era nítida, agradable, vivaz y suave, teñida de ronca urgencia, pero obviamente pertenecía a una joven adolescente. ¿Y este tono? Lo siento, ¿quién diablos eres tú para llamarme así? Siguiendo la señal, Selene vio a una chica de cabello plateado sentada en el suelo como un pato asustado. Delicado y adorable. Su ojo tembló. Definitivamente algo estaba mal. No mucho antes, Tokio, Ciudad Academia, Distrito 7. Grieta. En el espacio cerrado y en penumbra, acompañado por el sonido de cristales rotos, un hombre de belleza andrógina y el peculiar encanto de un excéntrico se desplomó hacia atrás. Una espada enorme repentina y sin piedad atravesó su pecho izquierdo. Un líquido de cultivo rojo, débilmente alcalino, se derramó por el suelo y se mezcló con la sangre. En la tenue luz de la cámara sellada, los cuerpos de varias víctimas yacían esparcidos, llenando el aire con el sabor metálico de la sangre. ¿Eres? Con el pecho atravesado, sangre. Con espuma burbujeando de su boca, Aleister bajó los ojos y expresó pura confusión. Docenas de avatares almacenados en esta cámara le sirvieron de seguro de vida. Dentro del edificio sin ventanas había una docena de habitaciones que almacenaban sus duplicados. Nadie debería haberlo sabido. Hasta donde él sabía. La única capaz de hacer esto después de la caída de los dioses mágicos fue Selene. Crepitar. En respuesta, desde detrás del dispositivo de soporte vital que parecía estar cerca pero increíblemente lejos, llegó un sonido escalofriante. HMHM. Aparentemente encantada de encontrar su objetivo, apareció una figura tarareando una melodía sin sentido. Tenía una melena absurdamente larga de cabello dorado que caía por el suelo. Su rostro era delicado y hermoso, su piel impecable, sus ojos azules cristalinos. Llevaba un hábito rosa pálido. Se trataba nada menos que de Laura Stuart, arzobispo supremo de la Iglesia Anglicana. Este es el último, ¿no? Perfecto. Tus acciones, rebelarte contra el cielo mismo. Matando dioses, impresionante. Si los dioses mágicos no hubieran agotado tus fuerzas, manteniendo atados a tus perros de ataque y a esa mujer, nunca habría cumplido el contrato antes de que murieras de vejez. Con los brazos cruzados bajo las generosas curvas del hábito, Laura miró al caído Aleister con una sonrisa que apenas podía contener. Buscando elegancia pero sin poder parar de reír. Aleister, no, para ser precisos, Edward Alexander Crowley. Te escondes bien. ¿Tú? Al escuchar el nombre, ver a Laura con su cabello absurdamente largo, y la niebla negra elevándose detrás de ella, fusionándose en el rostro retorcido de un enorme demonio, los ojos de Aleister se abrieron como platos. No, imposible. ¿Finalmente me reconoces? Nada es imposible. Ella movió un dedo delgado. Tú eras mi invocador, después de todo, uno de ellos. Aunque, sinceramente, fui convocado mucho antes de eso. ¿Invocador? Viejos recuerdos sellados comenzaron a aflorar. Solo me vino a la mente una escena. Hace un siglo, en el desierto de su mágica carrera. Había encontrado un abismo tan profundo que ni siquiera el camino del tarot podía salvarlo. Había convocado a un demonio para cruzarlo. Pero cuando se dio cuenta de su fracaso, ordenó al demonio que se fuera. En significado, ese nombre rivalizaba, o incluso superaba, a su santo ángel guardián, Aiwass. El gran demonio. Coronzón. Vaya, vaya, finalmente te acordaste de mí. ¡Qué enojo! HMPH. Es más fácil tratar con hombres inteligentes. ¿Te diste cuenta de quién es esta cara? Suficiente. JEJE.
Al ver el miedo de Aleister, la risa maníaca del gran demonio tembló de emoción. Continuó su relato sin pausa. Piénsalo. La orden hermética de la aurora dorada. Su repugnante colega, Samuel Liddell MacGregor Maces, sí. Él era mi verdadero invocador. ¿Su única orden para mí? Finge que fuiste tú quien me convocó, y te guiará a la ruina total. Debido a que el contrato no desapareció con su muerte, todavía he estado vinculado a él todo este tiempo. Tuve que esconderme entre montañas de papiros, viajando desde el norte de África hasta Inglaterra. Como mi objetivo eras tú, y no pude tomar tu cuerpo, elegí otro medium ligado a ti. Y ese medio. Disfrutando de arrancar el miedo y la negación de Aleister pieza por pieza, deleitándose en su incrédulo dolor, el gran demonio se burló, su risa llena de burla. Ah, pobre Laura. La segunda hija atada por los hilos del destino a un hombre loco y fracasado. Hija. No uno hija. 2 hijita. El cuerpo del que se había apoderado el gran demonio era el de la hija de Aleister. Para un hombre que había declarado la guerra a Dios por la muerte de su primogénito, nada podía herir más profundamente que esto. Bastardo. Te mataré. Los ojos de Aleister se desorbitaron, su boca se abrió al límite y forzó el aullido a través de los dientes apretados. Sí, eso es. Maravilloso. El gran demonio se estremeció obscenamente en el cuerpo de la segunda hija de Aleister, una imagen que ningún padre podría soportar. Su hija murió por su culpa, le robaron el cuerpo. Ejem. Riéndose sin aliento, Coronson tosió delicadamente en la voz de Laura, recuperando la compostura. Es hora de hacer negocios. Aplastar, aplastar. Un mojado. Un sonido pegajoso resonó mientras se movía dentro del cuerpo del mago perforado. El gran demonio había reclamado un nuevo medium. Jejejeje. Jajaja. Finalmente libre del maldito contrato de ese bastardo de Maces. Por fin, ya no tengo que equilibrar el bien y el mal. Tal como deseaba, Aleister creó un juguete interesante. Vale la pena esperar. No supo cuánto tiempo se rió. Aleister yacía boca arriba, su cabello plateado temblando de alegría. La emoción de pisotear la dignidad de un padre a través de las manos de su amada hija era embriagadora. Pero aún no era el momento. Necesitaba no dejar grietas. Tenía práctica en esto. Gracias a los dioses mágicos, Aleister ha quemado a todos sus avatares principales. Conveniente, ¿de qué otra manera podría lanzarme? Una vez que todos sus avatares desaparezcan, Selene, complicado. Su relación con él. Pero sus padres están aquí, ¿no? Sí. Construyamos una buena relación, bajo el nombre de Aleister. Mientras el gran demonio imaginaba su nueva y feliz vida. ¡Clang! La puerta de metal crujió. Deslizándose en el papel de Aleister. Coronson gritó. ¿Quién? Su tono era plano, mecánico. Convincente. Entraron 2 figuras. La más pequeña, una chica de cabello plateado, arrastraba a una mujer alta y elegante de cabello plateado. Como un matón callejero, la muchacha le señaló con el dedo y gritó. Es este bastardo. Selene. Mátala. Mátala. La posición del presidente, Ciudad Academia, Los Kiaras. Cada grupo cooperativo del lado científico que controlo, el tuyo. Incluso este cuerpo, haz lo que quieras con él. Con la mano en la cadera, la chica antes tímida ahora apestaba a arrogancia. Sosteniendo a la chica que se retorcía con una mano y empujándola a un lado, Selene suspiró. Bien, llámalo amabilidad. Dejó caer la mano de su frente y apuntó al gran demonio en el centro de la habitación sellada. Oh. Una luz roja violeta comenzó a acumularse. Casi me olvido de ti, hereje. ¿Quieres jugar? Te enviaré a algún lugar bonito. No me agradezcas. Capítulo 608. Escucha, cuyas campanas doblan. Aleister no solo cambió de cuerpo, sino que incluso pidió refuerzos. ¿Dónde estaba escondida esa encarnación suya? Debería haber matado hasta el último de sus avatares restantes, ¿no? Antes de que Coronson pudiera expresar estas dudas. Grieta. Sintiendo un cambio en el espacio-tiempo circundante. Al escuchar ese grito que atravesó todas las fases y atravesó innumerables capas de tiempo y espacio para llegar aquí, directamente a las profundidades del alma, la alegría anterior de Coronson por ocupar el avatar final de Aleister se evaporó instantáneamente. Un escalofrío recorrió el corazón de Coronson. Instintivamente. Intentaron activar un hechizo de transferencia espacial para escapar. Pero al momento siguiente,
Una oleada de partículas de energía Onkai se vertió a través de las fisuras de fase que quedaron sin dueño, inundando con fuerza el mundo físico y reescribiendo las reglas mismas de la realidad cercana. No puedes escapar. Como una corriente clara. La voz fluyó hasta los oídos de Coronson. Mirando fijamente, vieron esa figura radiante levantar su mano derecha. Las partículas de luz de color rojo-violeta se esparcieron por el espacio como pintura sobre un lienzo. Por donde pasaban, el mundo se congelaba, incluso el vapor de la sangre se quedaba inmóvil en el aire. Un escalofrío recorrió la columna de Coronson. En solo un breve instante. El espacio quedó sellado, el tiempo se detuvo. Una conciencia, dos cuerpos, Laura Stuart, una de las encarnaciones manifestadas de Aleister, 4 ojos, cada par refleja ese único brazo, vestido con un guante de intrincados y huecos patrones de lirios, que ignoró toda resistencia y atravesó sin esfuerzo las innumerables barreras religiosas, espirituales y fases mitológicas superpuestas como papel de filtro sobre el mundo físico. Incluso la dimensión y el espacio-tiempo en el que se encontraban fueron aniquilados en la nada. Más allá de eso, solo estaba el sol frío y la autoridad suprema. Como un águila que arrebata un polluelo, la enorme mano, pasando de lo intangible a lo sólido. Agarró a Coronson y los 2 cuerpos que ocupaban y, como para estar seguro, barrió a todos los demás avatares caídos cercanos, cada uno en su propio grotesco estado de muerte. Justo enfrente de Aleister, de cabello plateado y forma femenina, el verdadero cuerpo de Selene reveló un fragmento de su verdadera forma. Con todos los dioses mágicos caídos. Más del 99% de las fases del dios mágico dentro de la estructura de fases del mundo Index quedaron sin maestro. Y así, a través del rasgo inherente más simple obtenido al devorar a un dios mágico, la manipulación de fases se convirtió naturalmente en uno de los medios para que el verdadero cuerpo de Selene influyera en el mundo Index. Especialmente cuando todas las fases carecían de maestro. La voluntad de Selene fácilmente usurpó el control sobre ellos. El ser supremo superando al mundo mismo pasó de ser uno entre muchos a ser el único gobernante. Una vez eliminada la fricción entre las fases, el mundo alcanzó una claridad nunca antes vista. Estabilizando el espacio de fases infinitas en el cuerpo mismo del mundo mismo, Selene usó un hechizo de división infinita. Golpeando decisivamente mientras minimiza el impacto en el mundo físico. Ese tirón, ni siquiera un demonio podría resistirlo. Zumbido, zumbido. Cuando el resplandor deslumbrante se desvaneció y la sombra del gigante que sacudía el alma se desvaneció, el mundo volvió a quedar en silencio. Después de que el verdadero cuerpo de Selene, satisfecho, partiera antes de causar daño al mundo físico. La habitación dentro del edificio sin ventanas que había almacenado las encarnaciones privadas de Aleister quedó completamente reducida a un lote vacío. Vacío en el sentido físico literal. Si hubiera habido yeso y baldosas, sería como un apartamento completamente amueblado convertido en hormigón desnudo. Los pisos y paredes que alguna vez fueron desiguales, llenos de tuberías y cableado. No solo se ampliaron sino que se suavizaron. Todos los cadáveres y todos los dispositivos de soporte vital desaparecieron. Perfectamente cuadrado, pulido al extremo. Aleister, o más bien, Aleister ahora está muerto. Señorita Crowley, disfrute de su venganza. No me lo agradezca. Palmeando el hombro de la chica de cabello plateado congelada en su lugar, Selene retiró la mirada con una leve sonrisa. Sin los dioses mágicos completos, este mundo ya no tenía nada capaz de contener a Selene. ¿Un demonio? Un ser parecido a un santo ángel guardián al revés, sin género, sin forma fija. Solo podría manifestarse en el mundo físico mediante invocación, como espíritu, no podría afectar el reino material sin un recipiente físico. Muy parecido al método del descenso angelical. Por eso Coronson necesitaba llevarse a Aleister, por eso tenía que usar el cuerpo de Laura para actuar. Sin vasija, no era más que un espíritu observador. Quizás el demonio Coronson y el santo ángel guardián Aiwass fueron los mejores. Existencias de nivel debajo de los dioses mágicos, el pico alcanzable por la humanidad, pero la verdad permaneció, todavía estaban un paso por debajo. Que su avatar tratara con Coronson en el mundo físico sería demasiado problemático. El mundo era demasiado frágil. Selene no tenía ningún interés en desperdiciar esfuerzos en operaciones meticulosas y medidas de protección solo para matar a Coronson. El viejo método, empaquételo y envíelo. Un comienzo difícil pero un final fácil. Coronson fue el postre perfecto después de que Selene se deleitó con el manjar de los dioses mágicos. Selene, ¿ya has ascendido al asiento de un dios mágico?
Después de un largo silencio, sonó la voz de Aleister. En el dulce de la joven. El tono infantil ocultaba la desesperación y la fría crueldad de la destrucción. Estaba más allá de sus expectativas ver a todos los dioses destruidos tan fácilmente. Aunque sus peligros de Crowley de 1.000 millones de avatares fueron aniquilados, Aiwass resultó gravemente herida después de enfrentar el contraataque de los dioses mágicos mientras desplegaba el campo AIM que envolvía el globo. La vara explosiva fue destruida, y a ella solo le quedó el cuerpo de esta joven. Al menos se logró el objetivo, ¿no? Pero Selene había tomado el asiento de un dios mágico. Incluso sin emitir ninguna longitud de onda mágica, el hecho persistía. Selene había manipulado las fases. No es de extrañar que Aleister se sintiera aplastado. Destrozar todas las fases para liberar a la humanidad de las chispas de las colisiones de fases y las astillas de los milagros negados. Esa fue su razón para declarar la guerra a los dioses mágicos. Ahora, los viejos dioses mágicos habían desaparecido, pero había surgido uno nuevo. Todo el trabajo de Aleister, atraer agresividad y tanquear durante tanto tiempo, parecía en vano. Y debido a que había declarado la guerra a los dioses mágicos, cada carta de triunfo que había guardado se gastó, dejándola ahora lisiada excepto para la magia básica relacionada con las fases, la magia occidental moderna y la magia cristiana. Es cierto, esas magias aún podrían convertirla en una de las mejores magas del mundo, lo suficiente como para comenzar su propia escuela, alguien a quien la mayoría solo podría admirar. Pero frente a un dios mágico, ella todavía era impotente. No exactamente. Estrictamente hablando, no soy un dios mágico, solo el usurpador de sus tronos. Selene negó con la cabeza. Así que esto es lo que quisiste decir con cosechar los beneficios. Selene, realmente sabes jugar. Quizás porque todos los demás avatares característicos de Aleister, como el santo, el pecador o el viejo, habían desaparecido. En el cuerpo de una niña, ahora no mostraba nada de su antigua personalidad taciturna y mecánica. Sus emociones cambiaron como una actriz en el escenario. Le dije antes, soy simplemente un beneficiario. En aquel entonces, usted estuvo de acuerdo sin dudarlo. ¿Qué pasa, por su forma de hablar, señor presidente? Al pronunciar la palabra señor, la mirada de reojo de Selene fue aguda. ¿Quieres echarte atrás? No hay problema, derrótame. ¿Pero en tu estado actual? Sus ojos tranquilos lentamente se volvieron divertidos. Dígame usted mismo, ¿tiene usted el derecho a echarse atrás? Ella puntuó cada palabra, su tono poco amistoso, y le dio una palmada en el hombro a la chica de cabello plateado. Incluso tu vida es mía. ¿Yo? ¿Tú? La chica de cabello plateado se tambaleó por la palmadita, furiosa y pisoteando. Por supuesto que quería echarse atrás. Cuando Selene habló de cosechar los beneficios, Aleister lo entendió como si Selene heredara Ciudad Academia, gobernara el lado científico, tal vez incluso reviviera la dinastía Habsburgo. Nunca imaginó que esta novata ignorante de la magia podría de repente controlar las fases. Incluso con un cuerpo nuevo. Aleister, que poseía magia relacionada con las fases, era especialmente sensible a ese tipo de cosas. La magia que influye en una fase y la fuerza bruta para controlarla directamente eran dos reinos completamente diferentes, mundos aparte. Hasta donde Aleister sabía, solo los dioses mágicos podían controlar las fases. Ni siquiera el pseudo-dios mágico Oyerus pudo. En cuanto a por qué Coronson no había descubierto este cuerpo, Aleister supuso que era porque lo había almacenado en una base subterránea cerca del Instituto de Investigación Chicxal de Selene. Ella nunca tuvo la intención de usar este cuerpo. Para fines de investigación, le había infundido una alta concentración de cristales Onkai. Después de usar la tarjeta de prueba de Authority Crystal que Selene le había dado, lo entendió. Por eso se llamaba autoridad. Control absoluto sobre todas las construcciones Onkai. Lo que significaba que, si Selene así lo deseaba, este cuerpo no sería más que una marioneta en sus manos. Maldito Coronson, debido al ataque furtivo de ese bastardo, hasta la última vida de emergencia. El avatar salvador fue destruido, dejándola en este estado pasivo. Al observar al expresidente de la Junta frente a ella prácticamente dando vueltas en círculos presa del pánico, casi agachándose en una posición defensiva, Selene permaneció impasible. Romper todas las fases, Aleister, esto, en esencia, ¿no es diferente de acabar con el mundo? Piensa con cuidado. En este asunto nadie te ayudará. No soy un dios mágico, ni un loco. No tengo ningún deseo de destruir la magia, las fases o la ciencia.
Solo deseo el desarrollo pacífico del mundo. Las palabras por sí solas no fueron suficientes, necesitaba una influencia tangible. Y para influir en alguien como Aleister, tenía que atacar donde más importaba. Aparentemente sorprendida por una idea, Selene se tocó la barbilla con la yema del dedo, se rió suavemente e hizo ademán de darse vuelta y marcharse. Su voz era baja y deliberada. Oh, por cierto, Aleister, sí, y quiero decir si pudiera resucitar a tu hija, ¿qué darías a cambio? ¿Qué? La chica de cabello plateado se quedó paralizada, sus pupilas temblaban. Como si lo hubiera alcanzado un rayo. Se quedó allí medio aturdida, con la boca abriéndose y cerrándose en silenciosa esperanza. Quiero decir, puedo devolverle la vida a Lilith Crowley. ¿Qué darías? Lo daría todo. 2 días después. Ciudad Academia, Distrito 23, Aeropuerto Internacional. La metrópoli, una vez calmada por el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Estaba visiblemente animado otra vez, más vibrante que nunca. El bando científico había ganado. Ciudad Academia había ganado. El colapso y disolución de la Iglesia Católica Romana era ahora un hecho aceptado. Ellos debían asumir la responsabilidad principal de la guerra. Aunque la Iglesia Anglicana estuvo del lado ganador. La muerte del arzobispo Laura Stuart les había asestado un duro golpe. Aunque la princesa heredera Carissa había arrancado un trozo grande de Francia, digerirlo llevaría tiempo. La Iglesia Ortodoxa rusa había evitado la aniquilación junto con los católicos cambiando de bando a medio camino, pero sus pérdidas y gastos iniciales eran innegables. La revelación posterior de la traición del ex-obispo Nikolai Tolstoy, en connivencia con Fiamma de la derecha, llevó a una purga masiva por parte de Basilisa, comandante de la unidad de combate mágica Annihilatus, eliminando a numerosos miembros ortodoxos. En tales circunstancias, tener un niño como su máximo patriarca era una señal innegable de decadencia. Y por supuesto, surgieron sospechas de que Ciudad Academia había traicionado a sus aliados. Después de todo, en esta guerra, Ciudad Academia se había beneficiado inmensamente, lo suficiente como para hacer que cualquiera lo pensara 2 veces. Pero con la noticia de la muerte del presidente de la Junta Directiva de Ciudad Academia, Aleister Crowley, difundiéndose, todos los rumores finalmente perdieron fundamento. Después de todo, el presidente de la Junta había muerto en la batalla. Si seguías susurrando y quejándote, ¿cuál era tu intención? ¿No fue simplemente ser un remanente de la Iglesia Católica Romana? Independientemente de lo que pensaran los demás, la actual directora general, Selene, ya había erigido un monumento y una estatua para Aleister. Estaban en marcha los planes para un salón conmemorativo. Regresé con vida. Y pensar que incluso obtuve un certificado. ¡Oh! Larga vida a Lady Selene. Con el dinero del premio, finalmente puedo pagar mis deudas. Al bajar del avión de transporte que regresaba del frente de Banda Ace, el chico de cabello negro y cabeza puntiaguda se apoyó en una muleta. Protegiéndose los ojos del sol abrasador con su mano derecha enyesada y entablillada, Kamihou Touma respiró profundamente aliviado. En su mano había un folleto dorado y rojo con el águila bicéfala, la audaz firma de Selene y palabras de elogio inscritas en su interior. Lo más importante es que la cifra de 8 dígitos del premio en metálico le hizo llorar. Touma, ¿por qué no conseguí uno? Detrás de él, la monja de pelo blanco estaba molesta, señalando a Lastorder, quien acababa de salir de la cabaña anunciando Misaka quiere comprar mucha comida deliciosa mientras sostenía su propio certificado, y haciendo pucheros. Y todavía tienes el descaro de preguntar. ¿No te dije que te quedaras en la casa segura de la base? ¿Por qué saliste corriendo? Incluso fuiste atrapado por Fiamma de la derecha. ¿Sabes lo preocupados que estábamos yo, Steele y Kansaki? Quedarse quieto y usar tu conocimiento del índex para darnos contramedidas mágicas habría sido la mayor ayuda. Furioso, Kamihou Touma se lanzó a otro sermón sobre seguridad, no actuar por su cuenta, notificar a los demás antes de hacer un movimiento, cosas que había dicho innumerables veces, siempre entrando por un oído y saliendo por el otro. Misaka dice con orgullo que Misaka es la heroína del día. Con las manos en las caderas, el té. Una chica de cabello largo con un largo mechón de aoje balanceándose con el viento infló su pecho, claramente esperando elogios. Sí, al menos no fuiste una carga. Con la cabeza envuelta en vendas como un sonsi, cojeando gravemente, un accelerator con aspecto de anciano inclinado hacia adelante, todavía sintiendo los efectos del golpe del arzobispo, casi lo había matado.
No todos tuvieron la suerte de Kamihou Touma o la misericordia que le mostraron. ¿Entonces Helene es realmente la presidenta de la junta directiva ahora? Preguntó Misaka Mikoto, jugueteando con su certificado, con expresión mixta. El exdirector general, alguna vez tan ferviente en la justicia, simplemente había desaparecido. La guerra fue verdaderamente el acto más tonto de la humanidad. Por cierto, ¿te has dado cuenta? Parece que hay muchos aviones del gobierno centroeuropeo estacionados aquí. Sokuo Misaki escaneó el área pensativamente. Con el rostro todavía vendado por los vendajes posquirúrgicos, Kakine Teitoku, con el brazo derecho en cabestrillo, fijó sus ojos en la cola del Airbus A350 más cercano. Su estabilizador vertical llevaba una bandera de 3 franjas horizontales iguales, negra, roja y dorada. Alemania. Luego, mirando uno por uno, Austria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Serbia, Montenegro, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Bosnia y Herzegovina. Capítulo 609. Volverás como un rayo. Con el anuncio de la declaración del fin de la guerra, fue como si los mismos cielos se regocijaran por la conclusión de este conflicto innecesario. La brillante luz del sol caía sobre la jungla de rascacielos de acero y cristal, reflejando un brillo deslumbrante. El automóvil oficial salió del Aeropuerto Internacional del Distrito 23 y condujo durante unos 5 o 6 minutos antes de incorporarse a la carretera costera elevada. Desde aquí, las calles de abajo eran visibles, y los distritos comerciales a lo largo del camino cobraban vida una vez más. Aunque todavía había un rastro de languidez. Estaba claro que la ciudad pronto volvería a la normalidad. Con el levantamiento del bloqueo, las fuerzas armadas estacionadas a lo largo de las calles de Ciudad Academia fueron retiradas gradualmente. Los estudiantes habían regresado a la superficie, caminando en pequeños grupos, charlando y riendo. En el muro cortina de cristal se muestran los edificios a lo largo de la ruta. La noticia de la derrota de Francia ocupó los titulares principales, seguida por la cobertura de la visita de la reina Elizara a Ciudad Academia con la princesa Carissa y los demás, y luego el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kranzerre Tsarskij, anunciando el regreso de Kaliningrado. Los países de Europa Central y Meridional, así como los nobles de las regiones alemanas, están aquí también. Lógicamente hablando, la Tercera Guerra Mundial realmente no los afectó, por lo que la reconstrucción del orden mundial, o el reparto del botín, de la posguerra no debería tener mucho que ver con ellos. ¿Qué están haciendo aquí? Recordando lo que había visto en el aeropuerto, Sokuhou Misaki no pudo evitar inclinarse ligeramente hacia un lado. Volviendo la cabeza hacia el otro lado, donde la tranquila y azul costa estaba tan ocupada como siempre a pesar de la guerra, la chica de ojos estrellados tamborileó distraídamente con el dedo contra el marco de la ventanilla del coche. Sus piernas largas y bien formadas, llenas y curvilíneas, todavía estaban vestidas con medias bordadas con dibujos de telarañas, sus pies en pequeños zapatos de cuero cruzados y balanceándose perezosamente. ¿Podrían estar planeando reconstruir una Alemania unificada? Ella murmuró suavemente. El cabello color miel que enmarcaba su rostro de muñeca brillaba a la luz del sol, su apariencia intacta. De un vistazo, Sokuhou Misaki parecía como si hubiera estado en una salida casual en lugar de en una guerra. Y, en verdad, bien podría haberlo sido. Entre los Spers LV-5 que participaron en el conflicto, ella fue la menos herida. Estacionada en una base subterránea brindando apoyo, nunca se enfrentó directamente al peligro, ni siquiera en los momentos más peligrosos. Por el contrario, Mujino Sisuri y Misaka Mikoto, quienes habían actuado como soporte móvil y los atacantes a bordo de la fortaleza Estrella de Belén estaban en peores condiciones. No habían sufrido lesiones tan catastróficas como Accelerator, Kakine Teitoku o Kamihou Touma, medio paralizado, huesos rotos, extremidades faltantes, pero definitivamente estaban maltratados. Su pelo, antes prístino, parecía como si hubiera sido roído por perros, sus caras, brazos, piernas y torsos cubiertos de cortes, raspaduras y moretones. Había curitas y esparadrapo por todas partes, y el olor a yodo, ungüentos nutritivos y alcohol desinfectante se adhería a ellos. HMPH, ¿no es obvio? Nuestro actual presidente de la junta directiva proviene de esa familia. En el mundo de la posguerra, con todos asombrados hasta la sumisión. Aquellos pequeños estados de Europa Central y Meridional separados de naciones más grandes harían bien en buscar un protector. La devastación de esta guerra, donde incluso las réplicas podrían acabar con una nación, es un espectáculo aterrador.
Encontrar refugio es un acierto. Especialmente cuando ese protector alguna vez fue su soberano compartido. Aunque solo sea nominalmente. El precedente legal para la unificación bajo un gobernante común ya existe. Molesta, Mujino Sisuri jugueteó con su cabello castaño usando un peine. Las heridas recientes en su rostro acababan de ser tratadas con un ungüento regenerador. Apoyó el codo en el reposabrazos del asiento y ya había bebido una copa de brandy. Y estaba rebuscando entre las provisiones del coche en busca de más licor fino. Si Selene, esa extravagante benefactora, pagaba la cuenta, era gratis, así que ¿por qué no beber? Casi había muerto en este viaje y se había arruinado la cara. Misaka Mikoto no dijo nada a su conversación, simplemente apoyó la barbilla en la mano mientras miraba por la ventana del auto. Después de la batalla final en Banda Ace, considerando las instalaciones médicas y de rescate disponibles, y con el hospital de campaña de la base subterránea aún intacto, no había necesidad de apresurar a los Spurs LV-5 de regreso a Ciudad Academia. Permanecieron hasta que estuvieron fuera de peligro y recibieron el tratamiento adecuado. ¿Quién hubiera pensado que al regresar, Selene no solo había sido ascendida a presidenta de la Junta Directiva de Ciudad Academia, sino que ahora parecía que ese ni siquiera era el límite? En este momento, dentro de la residencia oficial de Selene, fiel a su tan criticada estética de que la grandeza es belleza, el esplendor es estructura y el lujo es color. El palacio junto al parque en el Distrito 7 no era tan enorme ni tan lujoso como el Palacio de Versalles o el Palacio Schönbrunn de Viena, pero aún así era bastante imponente. Sus imponentes muros exteriores y sus elevados pilares en las puertas inspiraban asombro. El vasto espacio interior podría albergar fácilmente a las delegaciones de Europa Central y a los nobles visitantes, junto con sus familias extendidas. El estilo neoclásico del edificio reflejaba la ambición de Selene, seria, lujosa y digna. Enormes candelabros de cristal, esculturas de fibra de vidrio meticulosamente elaboradas y adornos esmaltados hablaban en voz alta de poder y riqueza. Fernando, ten cuidado de no caer. El pavimento de piedra aquí es duro, si tropiezas y te lastimas, tu hermana podría enviarte al campamento militar unos años antes. Katie estaba entre un círculo de mujeres nobles elegantemente vestidas, con una sonrisa cálida y maternal mientras llamaba a Ferdinand y sus compañeros de juegos cerca de las puertas del patio, ahuecando sus manos para amplificar su voz. Parece que Selene realmente tiene la intención de criar a Ferdinand como su primer heredero. En el pabellón del jardín, vestida con un vestido inglés blanco y negro, largo hasta la cintura y ceñido que le cubría los pies, la reina Elizar dejó su taza de té esmaltada y habló con cierta emoción. Más temprano. Lo había visto claramente. Cuando Selene se reunió con los nobles alemanes, mantuvo al pequeño Fernando a su lado en todo momento. El mensaje era obvio y extinguió por completo cualquier idea de alianzas matrimoniales. Estaba claro que Selene había elegido el mismo camino que la reina Isabel I, la reina virgen, que nunca se casó. Fernando sería su heredero de riqueza y autoridad. Esta es la decisión de Selene. Un destello de melancolía cruzó por los ojos esmeralda de Katie, rápidamente reemplazado por orgullo. Su hija había logrado tanto, ¿qué más podría pedir una madre? Aparte de su felicidad. Cualquiera que fuera su elección, el único deseo de Katie como madre era que Selene fuera feliz. Su Majestad la Reina Elizar realmente ha entregado toda la autoridad desde su llegada, dejando todas las negociaciones a Carissa. ¿Está segura de que está bien? De vuelta en el pabellón, sentada frente a Elizar, Katie removió su café. Mirando hacia el bullicioso patio del palacio, donde los invitados iban y venían sin pausa. Aunque su cabello y piel ahora mostraban signos de edad, Elizar, recuperada del ataque de fiamma de la derecha, sonrió levemente. Está bien. Ahora soy mayor. Vine aquí solo para ver a ese niño. Los detalles son responsabilidad de Carissa. Ahora es la era de los jóvenes. Si ella puede asumir la responsabilidad de la nación, bien. Si no, debería renunciar y dejar que alguien más lo haga. Ciertamente tienes la mente abierta. Mientras Katie y Elizar organizaban una reunión de té con mujeres nobles visitantes para fortalecer los lazos, dentro del palacio principal cercano, Brauchit se movía entre un grupo de hombres mayores. Todos ellos son familiares, al menos técnicamente. Los árboles genealógicos de la aristocracia europea estaban notoriamente enredados, y ni siquiera el propio Brauchitz los había resuelto por completo. Si el papel de Katie era acoger a las familias de los invitados, entonces el trabajo de Brauchitz era regatear, negociar.
e intercambiar bromas con estos familiares. No se podía evitar, él era el cabeza de familia. En cuestiones de etiqueta aristocrática, estaba bien versado. No era el papel de Selene, probablemente ni siquiera podría nombrar a la mitad de ellos. En los días en que los Habsburgo austríacos estaban en decadencia, tales escenas de reunión familiar y política eran inimaginables. Muchos de estos nobles de los pequeños estados alemanes eran completos desconocidos para Selene. Antes había habido poco o ningún contacto. No fue hasta que Selene comenzó a desarrollar las bases de un conglomerado militar industrial médico aeroespacial que la situación empezó a cambiar. Muchos intentaron involucrarse, tomar una porción del pastel, pero como Selene pasó la mayor parte de su tiempo en Ciudad Academia, no se logró ningún progreso real. Pobres en una ciudad bulliciosa, nadie pregunta, ricos en las montañas remotas, llegan parientes lejanos. Este dicho se aplica mucho más allá del este de Asia. Luego estalló la Tercera Guerra Mundial y ahora, ellos eran los que buscaban el favor de Selene. Su destrucción del Vaticano y el desmantelamiento de la Iglesia Católica Romana habían aterrorizado al mundo. Esta no era una figura gentil o refinada. Especialmente en la transmisión global. Donde Selene luchó contra los magos y los apóstoles de Satanás, el puro poder destructivo en exhibición fue suficiente para aplastar a un estado centroeuropeo de una mera réplica. El mundo estaba cambiando demasiado rápido y demasiado peligrosamente. Claramente, lo mejor era encontrar un protector poderoso o arriesgarse a pasar noches sin dormir. Una vez que algunas personas lo sugirieron, la idea creció hasta convertirse en consenso, lo que llevó a la escena que ahora tenían ante ellos. Desde los inicios del Sacro Imperio Romano, los Habsburgo han sido los gobernantes legítimos, bendecidos por Dios. La corona, suspendida durante casi un siglo, debería regresar a su legítimo dueño. Ese fue el razonamiento que presentaron los nobles alemanes cuando buscaron a Selene. En tales circunstancias, incluso si Selene quisiera dar un paso atrás, nadie lo permitiría. Tenían miedo, cuando sus pupilas inhumanas, carmesí y con forma de cruz de diamante volvían su mirada hacia alguien, era sofocante, fría, como una soga apretada alrededor del cuello. Rechazala y podrías estar muerto al momento siguiente. El ambiente aquí era mucho más solemne y formal. Paredes de mármol blanco y reluciente cerraban el patio interior de la residencia, aislándolo de la ciudad. Unidades antidisturbios patrullaban los terrenos, mientras imponentes mechas blindados proyectaban inmensas sombras sobre las paredes blancas bajo el sol poniente. La marcha rítmica de patrullas robóticas armadas resonó en la plaza vacía. Había poco personal humano, en su mayoría sirvientes, pero en Ciudad Academia, el centro científico más avanzado del mundo, esto era apropiado. Un viejo yanque prusiano ya estaba imaginando reemplazar estos robots con la Guardia Real prusiana. Sí, el parecido con un palacio real era asombroso. Todo el palacio fue tallado en mármol. Sobre la puerta principal, incrustada en la piedra, había una escultura de bronce de un águila bicéfala con las alas extendidas y garras afiladas y amenazadoras. Muchos de los delegados de Europa Central y del Sur se detuvieron en la entrada y la miraron pensativos. Uf. Bañado por la cálida luz del sol, en el balcón de un palacio secundario destinado a habitaciones privadas. Selene estaba sentada con un vestido bordado en blanco y oro estilo corte vienesa, una faja dorada y roja en el pecho, un gran cordón honorífico en el cuello y una capa formal con incrustaciones de joyas sobre los hombros. Tomó un sorbo de té negro en una mesa pequeña. Esta exhibición era necesaria para afirmar la legitimidad y formalizar la relación soberano-súbdito. Tenía que admitir que el vestido pesaba. Y cuando regresara a Viena, el manto de coronación sería aún más pesado. Aún así, solo Selene podía pasear con esa vestimenta como si fuera ropa de todos los días. La mayoría de los miembros de la realeza solo podían posar para fotografías en él. En este traje, Selene había recibido juramentos de lealtad de numerosos nobles alemanes y a cambio le había conferido varios señoríos. ¿Los destinatarios? Las delegaciones de aquellos pequeños estados de Europa Central y del Sur que se habían comprometido totalmente con ella. Otorgar títulos nobles a sus líderes era una simple reciprocidad. Selene comprendía la importancia de tales gestos. No se trataba de duques, marqueses ni nobles terratenientes, el valor real de los títulos dependía del individuo. Ejem. En cualquier caso, Selene podía asegurarles a todos que no hubo coerción involucrada. Ella personalmente no había hecho nada. Fue completamente voluntario. Bueno, tal vez Sebas había hecho avanzar un poco las cosas. Basilisa,
la comandante de la unidad de combate mágico de la Iglesia Ortodoxa rusa, es bastante perspicaz, ¿no? Dejando a un lado la carta que había estado leyendo, Selene cerró sus ojos claros y profundos, saboreando el leve aroma del té con un aire de calma. El actual patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kranzer Tsarskij, era todavía un niño tímido y sin conocimientos de gestos políticos. Esto fue claramente obra de Basilisa, la verdadera detentadora del poder de la Iglesia. Al escuchar rumores sobre la inminente restauración de la dinastía Habsburgo, había cedido sin vacilar el enclave de Kaliningrado, que alguna vez fue el lugar de nacimiento del reino de Prusia, Prusia Oriental. Una muestra tan abierta de buena voluntad provocó repercusiones en la comunidad internacional, incluso la gente común entendió lo que significaba. Era irónico, las naciones de Europa Central y Meridional se habían mantenido en gran medida al margen de la guerra, y su fragmentación y debilidad posteriores a la Segunda Guerra Mundial las mantuvieron al margen y, de alguna manera, preservaron su fuerza. Como seguidor más leal de la Iglesia Católica Romana, Francia históricamente había aplicado políticas para suprimir y desmantelar los territorios alemanes después de la guerra, asegurando que la Iglesia tuviera pocas razones para cultivar las naciones de Europa Central y Meridional. Después de todo, tenían que considerar el orgullo del gallo galo. Y la posguerra. El superhombre alemán hacía tiempo que se había convertido en el gordo federal, una fuerza difícilmente a tener en cuenta. Bip. Desde detrás de la cortina electrónica del balcón se escuchó un timbre, seguido por el sonido de la puerta abriéndose. Incluso sin darse la vuelta, Selene supo quién era. Selene. Su Majestad. No hay necesidad de ser tan formal, aún no me han coronado. Solo llámame Selene. ¿La transferencia del botín se realizó sin problemas? La mujer que derriba naciones no te causó problemas, ¿verdad? Aparte de la familia de Selene, Sebas y Elise, solo la princesa heredera Carissa, que estaba de visita, tenía permiso para entrar a su palacio de manera tan casual. Gracias a ti. Hubo cierta resistencia, pero se resolvió. Después de todo, te atrajiste la mayor parte del odio de Francia y de la mujer que derroca a las naciones, cuando les arrebataste Alsacia-Lorena. Se escuchó el sonido de un sillón siendo retirado, luego Carissa, todavía con su vestido carmesí, se sentó frente a Selene y exhaló profundamente. ¿Qué quieres decir con la Alsacia-Lorena de Francia? Desde la antigüedad, esta ha sido tierra de los Habsburgo. ¿El Tratado de Westfalia? No lo reconozco. Selene sonrió, sin preocuparse por su doble rasero, y con un movimiento rápido de su dedo le sirvió a Carissa una taza de té negro. ¿Audaz? ¿No? He oído que también les quitaste una tajada a los otomanos. Carissa no insistió en el tema, la política se trataba de representar los intereses de tu grupo, nada más. Selene sonrió levemente. Prefiero Constantinopla a Estambul. El Imperio Romano, como quieras. Carissa tomó un sorbo de té. Por cierto, sobre Silvia, gracias por ser amable con ella. La doncella rubia que Selene había derrotado junto al pseudo dios mágico Oyerus era mucho más que una guardia real del Palacio de Buckingham. Ella era la doncella más alta del santuario de la familia real británica y una santa. Un asunto menor. Solo manténla bajo control. Si ella me provoca, no seré tan indulgente. Yo me encargaré. Selene asintió y miró más allá de la residencia. Oh, entonces han llegado. Ta, Rgeisan Astrapi, volverás como un rayo. Ta, Chei y Chora Giorti, la nación entera se regocijará. Talas Agei Cayo Uranos, tierra, mar y cielo, estodicó Soufos, todo bañado en tu luz. Tiachantito Estalevka, me vestiré de blanco, Naese, Anjixosana, para tocarte una vez más. Foses y Kai Cardia Mouego, tu luz y mi corazón, posese, agapó, cuanto te amo. Basilevs Basileon, Basilei Boitei, rey de reyes, ayuda a nuestro rey. A medida que se acercaban a la zona de residencia del Distrito 7, la letra de una canción en un idioma desconocido se hizo más clara. Las orejas de Kamihou Touma se movieron, silenciando la charla de Index. ¿Qué es ese sonido afuera? ¿Se está realizando algún tipo de festival estudiantil? Capítulo 610. Sagrado, Romano e Imperial. El auto oficial se detuvo en el gran estacionamiento estilo parque en una esquina de la residencia oficial de Selene. La amplia plaza y la zona de aparcamiento, normalmente vacías y criticadas como un desperdicio de recursos, ahora estaban en pleno uso.
Innumerables vehículos estaban cuidadosamente estacionados. Cada uno de ellos lleva la bandera de una pequeña nación del centro o sur de Europa o el escudo de una casa noble. Alfombras rojas que se cruzaban se extendían a lo largo del terreno, llenas de asistentes de la corte y sirvientes vestidos formalmente, guardias severos, unidades robóticas armadas patrullando. Y periodistas retenidos en zonas designadas por personal de seguridad y miembros del juicio. A pesar de la gran cantidad de gente, el lugar estaba ordenado y tranquilo. Yomikawa Sensei. Kamihou Touma vio a la tetona profesora de educación física de su escuela secundaria entre las filas de Judgment. Charla. Antes de que Kamihou pudiera mirar más a su alrededor, las puertas del auto se abrieron. Y de inmediato resonó el profundo boom 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 de enormes tambores, vibrando en sus oídos. La insonorización del coche había sido tan efectiva que no se habían dado cuenta de la banda de cientos de personas que tocaba afuera. Hemos llegado. Oh, claro, gracias. Kamihou Touma agradeció al asistente mientras salía, su mirada recorriendo los alrededores. El negro y el águila bicéfala dorada de la familia Habsburgo revoloteaba con el viento. En la entrada de la residencia, la gran banda tocó música conmovedora. En la alfombra roja había hombres y mujeres mayores que parecían líderes gubernamentales o ejecutivos corporativos, caras que Kamihou nunca vería en su vida diaria. No era el tipo de ropa que se llevaba en un tren de cercanías abarrotado. Era la vestimenta de personas ansiosas por mostrar su estatus en las reuniones. Pero ahora, muchos de ellos parecían estar observando al grupo visitante con una burla apenas disimulada. A juzgar por la bandera, un tricolor vertical azul, blanco y rojo, los visitantes eran de la delegación francesa. Con una música tan animada y triunfante, ¿por qué parecen tan insultados y enojados? Estúpido. Misaka Mikoto le dio un codazo en el costado, su voz llena de exasperación mientras explicaba, siempre la estudiante de honor de Tokibadai. Está claro que te has olvidado de todo lo relacionado con las relaciones internacionales. Esta es la marcha de la gloria de Prusia. Si estás aquí para pedir la paz y firmar un tratado de cesión de tierras, ser recibido con esto sería exasperante para cualquier francés. Mira al grupo frente a ellos. Sutilmente señaló al grupo que se enfrentaba a la delegación francesa, hombres mayores vestidos con trajes y vestimentas nobles, luchando por ocultar sus sonrisas. Sus decoraciones variaban en estilo y rango, pero todas compartían un tema en blanco y negro, centrado en un águila negra coronada sobre un escudo de 2 tonos, garras que sujetaban una espada en una garra y un orbe con una cruz en la otra. ¿Hohenzollern? Murmuró Mikoto. Aparte de Kamihou, que ni siquiera podría pasar una prueba básica sin la ayuda de Komoe Sensei. Todos los demás, cerebros LV5 trabajando a plena capacidad, reconocieron el significado de inmediato. Cuando estos dos viejos rivales se encontraron, ya era un milagro que no estuvieran peleando en el acto. Los Hohenzollern. El imperio alemán liderado había sido declarado en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles en Francia, una ascensión lograda pisoteando de lleno el orgullo de Francia. Y ahora se representaba la gloria prusiana, una marcha que celebraba los triunfos militares de Prusia. Fue un insulto inequívoco. Aunque Francia se había vengado en la Primera Guerra Mundial. Resucitados después de la Segunda Guerra Mundial, y los Hohenzollern habían perdido tanto Prusia Oriental como el control sobre las tierras alemanas, la realidad actual era clara, habían regresado. Incluso sin los Hohenzollern a la cabeza, los Habsburgo también eran rivales franceses desde hacía mucho tiempo. Parecía que Roma y sus herederos estaban destinados a chocar con el gallo galo. Al escuchar la creciente marcha, el rostro del representante francés se ensombreció. Llevaba un alto sombrero de caballero y agarraba su bastón con tanta fuerza que la mano le temblaba. Este es un día de humillación. No lo olvidaremos, ningún francés lo olvidará. Su mirada recorrió la escena. Todos los presentes eran antiguos servidores del Sacro Imperio Romano. A las naciones despojadas de territorio, divididas o despojadas de sus intereses ni siquiera se les permitió asistir. Dondequiera que mirara había rostros de enemigos codiciosos y hostiles. La voz del anciano temblaba de ira. Esto es una conspiración. Quizás, esto estaba yendo demasiado lejos. Incluso Kamihou Touma, siempre el tonto de buen corazón, piensa eso. Pero él no dijo nada. Después de todo, incluso una persona de buen carácter podía arder de ira después de probar el polvo y el humo del frente de Banda Ace, y varios soldados que lo habían cuidado nunca regresaron. Incluso con el arsenal de alta tecnología de Ciudad Academia,
las bajas aún se cuentan por miles en un solo campo de batalla. El Frente Europeo Calais Gravelines. El Frente de la Alianza Elisalina de Naciones Independientes, el Frente del Estrecho de Bering, el Frente de África Occidental. Puede que esta tercera guerra mundial no haya durado años como las dos primeras, ni haya alcanzado cifras de muertos comparables, pero las pérdidas económicas y los daños medioambientales fueron mucho peores. Reconstrucción, compensación para las familias en duelo. Ayuda a los heridos, todo requería dinero y recursos. Si no se lo quitan a los derrotados, ¿debería Selene pagarlo ella misma? Camihou no iba a decir eso, ni tenía el derecho. Además, esta vez sus amigos habían luchado del mismo lado. Ah, One-sama. Una voz familiar sonó. El rostro de Misaka Mikoto palideció. Espera, Kuroko, no en público, ah. A decenas de metros de distancia, una chica desapareció a medio paso y reapareció detrás de Mikoto, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura y gimiendo, One-sama, te he extrañado mucho. Déjame ver, tu delicado cuerpo cubierto de heridas, tantos cortes y moretones. La niña extendió la mano. Sus dedos rozaron las vendas de los brazos y la cintura de Mikoto como si fuera a colapsar de dolor. Colas gemelas de color marrón té, una cara bonita, el uniforme de otoño de Tokibadai, lo más revelador, el brazalete verde de Judgment en su brazo derecho. No era otra que Shirai Kuroko. No habrá cicatrices, ¿verdad? No es que me importe, One-sama. Mientras ella hablaba, su mano comenzó a moverse hacia arriba, sus labios se curvaron en una sonrisa malvada. Se le escapó una gota de baba. Jejeje. Traga saliva, bien, el último pico que te queda está a salvo. Si hubiera sido dañado, yo, Kuroko. Chispas crepitaron. Después de esta reunión conmovedora, aunque caótica, entre hermanas, los asistentes pronto hicieron entrar al grupo. En el jardín del patio interior, los caminos de grava serpentean a través de elegantes parterres de flores y césped cuidadosamente diseñados. Aunque los densos árboles parecían haber crecido de forma natural, cada uno había sido cuidadosamente planeado y plantado alrededor de la villa. Especialmente recortados en formas únicas, los macizos de flores geométricos y el césped formaban elegantes patrones que cambiaban con las estaciones. Los tilos a lo largo de los senderos sombreados fueron podados para convertirlos en paredes verdes, mientras que cerca se alzaban imponentes columnas y ornamentadas estatuas de fuentes. Mientras caminaban, los nobles por los que pasaban se quitaban el sombrero para saludar a los hombres y mujeres jóvenes que habían detenido la flota cruzada de la Iglesia Católica Romana en un momento crítico. Las mujeres nobles hicieron respetuosas reverencias. Kuroko, ¿qué está pasando? Misaka Mikoto se ajustó la ropa y devolvió el saludo con una sonrisa forzada que comenzaba a doler. Gracias a su resistencia a la electricidad, Shirai Kuroko ya se había recuperado de su shock anterior. Ella abrió el camino y explicó, ¿One-sama no lo sabe? ¿Y tú también, Camihou-san? Felicitaciones por convertirse en héroes de Ciudad Academia. ¿Héroes? Camihou Touma parece desconcertado. Selene Senpai estableció una mención en toda la ciudad solo para aquellos que lucharon en el frente de Banda Ace. La beca básica y el certificado se explican por sí solos, hay muchos beneficios. El tono de Kuroko transmitía obvia envidia. ¿Toda esta gente aquí? ¿Selene realmente tiene la intención de restaurar el Sacro Imperio Romano? Mikoto preguntó después de una pausa, chasqueando la lengua y mirando hacia Sokuhou Misaki en el grupo. La implicación era clara, ¿ves? Mientras tú todavía juegas a la reina en la escuela, ella está a punto de convertirse en una verdadera emperatriz. Incluso con la camaradería nacida de la batalla. Mikoto todavía no pudo resistirse a presionar a Sokuhou, un reflejo después de todas sus discusiones pasadas. Eso no es todo, One-sama. Subestimas la ambición y los métodos de Selene Senpai. Lo que pasó en Ciudad Academia estos últimos días. Kuroko dejó de caminar y miró hacia el patio del palacio donde Selene esperaba con admiración en sus ojos. Todo, desde el Sacro Imperio Romano, el Imperio Alemán, el Imperio Austriaco, el Imperio Austrohúngaro, cada nación que alguna vez estuvo en la esfera cultural alemana o bajo el gobierno de los Habsburgo será revivida y fusionada en un nuevo imperio. Era un objetivo tan lejano que parecía irreal, como el más maduro de los cuatro pequeños. El apego de Kuroko a Selene era casi igual al de Mikoto. Sin embargo, nunca tendió una emboscada a Selene como lo hizo con Mikoto,
el distanciamiento interior de la futura emperatriz la hacía inalcanzable. Italia se dividirá, Lombardía y Venecia regresarán como estados libres, incluso Constantinopla se incluirá en esta nueva nación, finalizó Kuroko con un profundo y asombrado suspiro. Eso es. Incluso Kamihou Touma, un holgazán académico, se dio cuenta de la magnitud de los diseños de Selene. Aún procesando la noticia, el grupo tomó un largo pasillo. A la vuelta de la esquina se escuchó una conmoción que los devolvió a la realidad, justo a tiempo para ver a una chica de cabello plateado volando hacia atrás. Parecía de la edad de Mikoto, tal vez más joven. Con un hermoso cabello plateado y una piel tan pálida que parecía enfermiza. Llevaba un uniforme cruzado de color azul claro. Pero esta era la residencia de Selene. ¿Quién se atrevería a lastimar a alguien aquí? Antes de que nadie pudiera hablar, un cochecito de bebé de madera, ensamblado como un rompecabezas en 3D, se lanzó hacia ellos. Al lado del cochecito de bebé flotaban algunos juguetes, en particular, una figura de madera de una mujer noble elegantemente vestida, cuyo propósito es un misterio. Entonces, ante los ojos de todos, surgió una manita regordeta y pálida, agarrando un mazo de tambor demasiado grande para un bebé. Ruido sordo. La chica de cabello plateado, que acababa de levantarse, recibió un brutal jonrón en la cara. Después del golpe a la mejilla de Aleister. Un caballito de madera y un pequeño piano de juguete que flotaban al lado del carruaje también chocaron contra ella. Finalmente, la figura de madera de la niñera empujó el carruaje para que comenzara a correr antes de dar una patada voladora con todo su peso. ¡Bam! Cada ataque aterrizó. Los forasteros quedaron desconcertados, mirando confundidos. ¿Qué diablos estaba pasando? Antes de que Kamihou Touma y los demás pudieran hablar. Aleister, ¿qué tonterías estás haciendo ahora? Necesitas entender que las excentricidades que hiciste en Amanecer Dorado no son aceptables en la sociedad moderna. Las palabras no vinieron de ninguno de ellos, sino de la rosa. Bebé envuelto en el carruaje, a través de la boca de madera de la niñera, apuntando con una trompeta de juguete amarilla y roja a la caída de cabello plateado. ¿Qué tan infantil puede ser? Estaba planeando una resurrección milagrosa y una reunión conmovedora, pero terminaste más femenina que yo. ¿Cómo se supone que voy a enfrentar a un repentino género? Padre intercambiado, ¿quién es más lindo que su propia hija? Podrías haber sido la persona lacrimógena perfecta. ¿Tienes que arruinarlo todo? Una hija viene a reunirse con su padre, solo para descubrir que éste se ha convertido en una hermana pequeña inmadura y presumida. ¿Cómo exactamente se supone que debe reaccionar? ¿Era esto algún tipo de drama familiar? Kamihou Touma y los Spurs LV5 cercanos intercambiaron miradas confusas mientras observaban a la chica de cabello plateado ponerse de pie, ignorando su falda con volantes ondeando en el viento frío, y correr hacia el cochecito de bebé. ¿Y qué pasó con ese bebé? En ese momento, una voz masculina firme y madura habló cerca del oído de Kamihou. ¿Has llegado? No le hagas caso, ya sabes cómo son las familias de los magos. Esa señora es la viuda del expresidente de la Junta, Aleister. El orador era un hombre mayor con traje, cabello completamente blanco pero con una postura erguida y movimientos firmes. Kamihou lo reconoció, el mayordomo de Selene. Oh, Sebas. Kamihou se rascó la cabeza, levantando una mano a modo de saludo. Espera, ¿dijiste viuda? ¿Qué está pasando? Sebas lo miró amablemente mientras caminaba con pasos medidos y precisos. Es simple. Esa señora es la viuda del presidente Aleister, y la bebé es su única hija. Por supuesto. Sebas yacía sin pestañear, plenamente consciente de que Aleister no solo había recuperado la juventud sino que se había convertido en una chica hermosa. El bebé era de hecho la resurrección de Selene de la hija de Aleister, Lilith Crowley. En verdad, Lilith nunca había muerto del todo. Nacida prematuramente y sacada del vientre de su madre, su alma permaneció pura, libre de pecado. Capaz de provocar milagros. Durante uno de los viajes de Aleister, a Lilith se le había negado el nacimiento debido a la fricción de fase de los dioses mágicos, muriendo de enfermedad. Pero su alma había sido transferida a otra fase para su custodia, por Aiwaz, el santo ángel guardián de Aleister, convocado por su amada Rose Edith Kelly. Aunque no pudo ser revivida en ese momento, mientras persistiera la fricción de fase de los dioses mágicos, la esperanza permaneció. Quizás esa pizca de preservación fue el amor de Rose, una madre que no estaba dispuesta a dejar ir a su hijo. A través de su control sobre las fases, Selene localizó el alma de Lilith Crowley,
escondida por Aiguas. Al verla, Selene no pudo evitar pensar, Dios mío. La personalidad de Lilith era exactamente como se mostraba, de lengua afilada y rápida para criticar. Incluso después de un siglo de diferencia, al reencontrarse con su padre Aleister, su primer instinto fue hacer un comentario sarcástico. Sebas dijo, parece que Lilith Crowley ha heredado perfectamente los talentos del presidente. Puedo estar tranquila sabiendo eso, señorita. Independientemente de la verdad, Selene ya había comenzado a difundir la noticia. Esta era la historia oficial, fuera cierta o no. Todo lo demás eran solo rumores. La explicación de Sebas cerró claramente todas las preguntas de Kamihou Touma. No es necesario preguntar, los magos eran extraños por naturaleza y a menudo se los consideraba sagrados. En el peor de los casos. Este fue solo otro caso de alguien con una constitución de Santa Madre o Santa. En cuanto al comportamiento extraño, se explica fácilmente. La señora Crowley estaba honrando a su difunto esposo al tomar su nombre, y Lilith Crowley simplemente estaba angustiada por la pérdida de su padre. Ven. La joven ha estado esperando. Sin más palabras, Sebas asintió con la cabeza hacia Aleister, que empujaba el cochecito de bebé, y luego condujo al grupo de Kamihou al salón principal del palacio. Un mundo dorado y deslumbrante se desarrolló ante ellos. No era de extrañar que Selene les dijera a menudo, si quieren diversión y juegos, quédense afuera, probablemente no les gustará el estilo de mi residencia. Kamihou y Misaka Mikoto intercambiaron una mirada. Esta era su primera vez dentro de la residencia de Selene. Las reuniones anteriores siempre habían sido en restaurantes o en los dormitorios de Tokibadai. Gracias al diseño de la fachada, el palacio parecía tener solo 3 plantas. Este estilo magnificó las proporciones, lo que parecía una ventana del primer piso estaba en realidad a 3 o 4 metros del suelo. Frente al enorme edificio de piedra, los visitantes se encontraban con una frialdad opresiva. Claramente fue construido no para vivir cómodamente sino para proyectar poder y dominio. En el interior, pinturas y esculturas adornaban las paredes. Las criadas empujaban carritos de té y se movían entre los invitados. Al ver a los Spurs de Ciudad Academia junto a los magos y santos anglicanos entrando al salón, los asistentes los recibieron con la etiqueta propia de su propio estatus. El ambiente era formal y solemne. Incluso alguien tan desafiante como Accelerator no causaría una escena aquí. Selene les estaba otorgando honor y reconocimiento público. Rechazarlo sería pura ingratitud. Pronto, la fanfarria afuera cambió. El conjunto de metales pasó a tocar la marcha Radetzky y la animada sala quedó en silencio. Con la melodía triunfante, Selene entró del brazo de la princesa heredera británica Carissa, simbolizando tanto su amistad como el apoyo de la Commonwealth a la restauración de los Habsburgo. Este sacro imperio romano del mundo Index no era el foco principal de Selene, era un regalo dejado a Brauchitz, Katie y Ferdinand. Naturalmente, no se ejecutaría con el mismo estilo que su propio imperio sagrado Selene. Su Majestad. Su Alteza. Por N. Mi emperatriz. Princesa heredera. Por N. Los invitados saludaron al futuro. Ser el monarca más exaltado de Europa según su género y rango. Como antes en el balcón, Selene llevaba un magnífico vestido blanco y dorado. Un largo collar de perlas a modo de collar, una corona reluciente, un fajín con bordes dorados, medallas brillantes, un ramillete enjollado y una capa formal bordada con perlas. Los colores vibrantes la convirtieron en el centro de atención. Sosteniendo un cetro, era elegante sin ostentación, regia sin arrogancia. Puedes levantarte. Al ver a Kamihou Touma y los demás, todavía torpemente apoyados en muletas, Selene sonrió levemente y les dijo que se relajaran. Luego, frente a todos los nobles reunidos, elogió sus logros. Selene nunca retuvo recompensas a su propia gente. Y realmente se lo habían ganado. Sin ellos, especialmente Kamihou Touma llamando la atención en banda ACE, muchas de las operaciones de Selene habrían sido mucho más difíciles. Incluso si Kamihou parecía no recibir más que golpes. Su papel había sido más valioso que el de muchos otros LV5, estaba allí para atraer la atención. Después de esto, nunca tendrían que preocuparse por el dinero, y en las naciones del lado científico y en Europa central o meridional, incluso disfrutarían de privilegios inesperados. Selene los colmó de elogios hasta que Kamihou quedó visiblemente avergonzado. Entonces, de repente cambió el tema. Oh, sí, la delegación francesa ha llegado, ¿no? Que se proclame el regreso del Sacro Imperio Romano mediante la rendición de los galos.
Bajo la atenta mirada de los nobles, la delegación francesa pronto entró en el gran salón al son de las trompetas. El anciano líder se quitó el sombrero alto con manos temblorosas y miró hacia la emperatriz del Sacro Imperio Romano, parada en el centro del salón sobre el estrado de 3 niveles. «Su Majestad», dijo amargamente, inclinándose profundamente. «Entonces, comencemos». A Selene no le interesaba el sentimentalismo, la expresión suplicante del hombre no significaba nada para ella. Así como cada resurgimiento francés había aplastado a Alemania, cada victoria alemana había sido obtenida sobre cuerpos franceses. Esta era una cuestión de posición. Si Selene hubiera sido Bonaparte, Borbón u Orleans, entonces los Habsburgo y los Hohenzollern habrían sido los obligados a renunciar a sus derechos y títulos. Una luz roja-violeta se encendió, formando una mesa cristalina en la base del estrado. Al verlo, los nobles se inclinaron hacia adelante con entusiasmo. Por eso habían elegido a Selene, a los Habsburgo, el poder de destruir el mundo. En silencio, el anciano ministro de Asuntos Exteriores comprendió las intenciones de Selene. Él se sentó rígidamente en la silla cristalina que ella había moldeado con energía Onkai. Sacó el tratado preparado de su maletín y lo puso sobre la mesa. Las negociaciones se habían resuelto hacía mucho tiempo, Selene simplemente había insistido en firmarlo aquí, para hacer de la capitulación francesa el anuncio formal del regreso del Sacro Imperio Romano. «Soy un pecador». Con dedos temblorosos, firmó su nombre y presionó el sello de cera. El tratado ya estaba en vigor. Suspiró débilmente, lamentando el estado al que había sido reducida Francia. Selene, firmando su propio nombre remotamente con energía Onkai, miró hacia otro lado con una leve sonrisa. Aceptó una copa de champán que le tendía un sirviente, la levantó en alto y declaró con voz sonora: «Por el renacimiento del Sacro Imperio Romano, bebamos juntos. Gloria al Imperio. Por N. Dios bendiga a la emperatriz Selene y por N». La sala resonó con vítores, aunque la delegación francesa permanecía silenciosamente derrotada y su líder parecía encogerse en sí mismo. Casi al mismo tiempo, en toda Europa central y meridional se arriaron las banderas nacionales, reemplazada por el águila bicéfala negra y dorada de los Habsburgo. ¿Y por qué no proclamar el imperio en Viena? Las tierras alemanas tenían la tradición de hacerlo en suelo extranjero. A partir de este momento nació el nuevo Sacro Imperio Romano Germánico. A diferencia de su predecesor, esta vez era santo, era romano y era un imperio.